¿Qué implica? Vamos a partir por ahí. La firma entre Libre y el PDC frente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y finalmente ante la ciudadanía. Bienvenido, vocal. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradecido siempre por estar con ustedes. Esto implica pues el compromiso firmado por quienes aspiran, y uno de los dos con seguridad será el próximo presidente de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, los próximos 5 años. Es un compromiso firmado de rechazo a la guerra sucia y a la desinformación electoral, de respeto a los resultados, esos resultados que van a emanar del pueblo boliviano, de las urnas, y el compromiso de participar en los debates que organizará el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces ellos están comprometiéndose, pero también a través de ellos todas sus estructuras, sus militantes, sus adherentes, sus simpatizantes, de no promover y no realizar acciones de guerra sucia ni de incurrir en la vulneración del régimen de campaña y propaganda electoral. Doctor, ¿cuál es su criterio sobre la ausencia del candidato a vicepresidente por el PDC, el señor Lara, que estaba en el partido, que dice que no le dio el tiempo para llegar? ¿Cómo lo toma eso el Tribunal Supremo Electoral? Él envió una carta que fue leída por el delegado, por el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Él fue quien leyó la carta del candidato a vicepresidente Lara, en el que explica los motivos por el cual no pudo llegar al encuentro. Argumenta que no pudo conseguir los pasajes. Entonces este es un motivo de fuerza mayor que se entiende, ¿no? Este encuentro era un encuentro en el que se ha invitado, pero que no era obligatoria la participación. Sí, digamos, es una participación que demuestra la responsabilidad de quienes están interesados en llevar adelante una elección justa, limpia, competitiva, y en tal sentido se entiende su no participación. Además de ello, que el candidato a la vicepresidencia afirmó que este documento también será firmado por el señor Lara. Haremos en el transcurso del día llegar el documento para que lo pueda firmar y de esta manera podamos publicarlo en nuestra página web, ¿no? Hay el compromiso y el consenso. Este documento fue propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, luego fue revisado por una comisión en el que tanto Libre como PDC han incorporado algunos aspectos a través de sus delegados, los han revisado, y en plenaria el mismo ha sido aprobado y consensuado por unanimidad. ¿Este acuerdo es más de un aspecto moral, doctor? Tiene que ver con la moral, pero también tiene que ver con el cumplimiento de la ley, de la Constitución y de la normativa, y este tribunal, pues en base a ese documento, hará cumplir también lo que establece la ley. En caso de que haya guerra sucia, se aplicarán las multas, las sanciones. El CID es la instancia que realizará el monitoreo, y en caso de vulneración al régimen de campaña y propaganda electoral, en caso de personas particulares, también se remitirán a las autoridades competentes, a los jueces electorales, para las sanciones pecuniarias que puedan darse, ¿no? Haremos respetar el régimen de campaña y propaganda electoral, pero estamos yendo por una cuestión de el ejemplo, de dar demostrando con el ejemplo, y quienes tienen que dar y quienes tienen que demostrar con el ejemplo, quienes son en este momento los principales candidatos. Los candidatos a la presidencia y los candidatos a la vicepresidencia tienen que obrar dando el ejemplo, sin calificaciones, sin adjetivos, sin insultos, concentrándose pues en una campaña que pueda mostrar a la ciudadanía sus propuestas, sus programas de gobierno, sus planes de acción, puedan pedir el voto, puedan recorrer de manera libre y tranquila todo el país, puedan realizar una campaña libre, puedan hacer una difusión de mensajes de propaganda electoral cumpliendo los parámetros que establece el régimen electoral.
Doctor, ¿cómo se hace un seguimiento sobre este tema? ¿El Tribunal Supremo Electoral tiene la gente para poder hacer seguimiento o se basa más en denuncias que puedan llegar al Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral actúa de oficio y a denuncia. En el caso de transgresión al régimen de propaganda electoral, tiene un equipo en los 9 departamentos, tiene empresas especializadas en el monitoreo de la propaganda electoral que realizan el registro de la información, pero también de la propaganda electoral. Ya hemos emitido más de 10 sanciones a medios de comunicación, a organizaciones políticas, por ejemplo, por haberse excedido en el límite de difundir mensajes de propaganda electoral, ¿no? La ley establece un límite, aquellos partidos que en la primera vuelta ya se excedieron esos límites o los medios de comunicación pues van a ser sancionados, van a ser multados. En el caso de la desinformación electoral tenemos una alianza a través del Programa de Naciones Unidas con más de 20 instituciones, entre ellas las más conocidas Chequea Bolivia, Bolivia Verifica y otras instituciones que están verificando de manera diaria los discursos engañosos, los discursos de odio, los discursos que dan desinformación electoral, y de manera pues inmediata se está dando y aclarando la información. Yo he visto, por ejemplo, hay un ex capitán de la policía que todos los días, creo que desde fuera del país, dice que hubo fraude electoral. Entonces todas estas instancias están de manera inmediata para poder aclarar, porque si bien el tema de régimen electoral establece sanciones, entendemos que en cuanto a propaganda o a la difusión en redes sociales es difícil controlar todo ese universo de cuentas, de redes sociales, y por lo tanto lo que se hace en esa línea es salir y luchar contra la desinformación, aclarando, informando, dando información de primera mano, de primera fuente, y demostrando pues que nuestro sistema electoral es seguro, es confiable y que por ningún motivo hay la intención ni habrá de hacer ningún tipo de fraude o modificar la voluntad popular. Doctor, ¿y un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, puede también ser sancionado si es que emite algún tipo de mensajes que van contra un candidato X, insultos o desinformación? ¿Un ciudadano X puede ser sancionado? Claro que sí, nuestro reglamento establece sanciones para personas particulares, ¿no? Si es que se evidencia que la cuenta pertenece a esa persona, si es una persona que se puede identificar, esos casos se remiten al juez electoral para que emita la sanción correspondiente. Los ciudadanos particulares también tenemos que cumplir el régimen de campaña y propaganda electoral y somos sujetos también a acciones administrativas, multas, pero también podemos ser remitidos al Ministerio Público en caso de que se incurra ya y se transgreda el régimen de propaganda electoral hacia los delitos electorales, ¿no? Entonces también las personas particulares son sujetas y pueden ser multadas y sancionadas, porque el reglamento, la ley es de cumplimiento obligatorio tanto para actores políticos, para medios de comunicación, para organizaciones políticas, para personas particulares y para los miembros del órgano electoral y servidores públicos en general. Recién usted, doctor, hablaba del tema de la propaganda política, y lo que veíamos y observábamos en algún momento acá en la mesa de noticias era que cuando terminó el ciclo de propaganda política en la primera vuelta, por decirlo de alguna forma, se seguían viendo que seguían saliendo, por ejemplo, en YouTube, digamos, ¿no? Y la propaganda, uno abría para ver algo y pum, aparecía la propaganda de un candidato, abría y pum, aparecía la propaganda de otro candidato. ¿Cómo se fiscaliza este tema de las redes sociales? O si es que ustedes perciben que pasa algo, ya sancionan directamente al partido político. ¿Cómo se va a ese lado? Primero, que es importante acá aclarar que cualquier sanción tiene que tener la prueba pertinente, y es el CIBDE la instancia encargada del monitoreo. El CIBDE monitorea tanto redes sociales, medios tradicionales, hace un monitoreo general
averigua, investiga, hace la captura, la grabación de la propaganda, hace un informe para identificar si ha habido una vulneración al régimen de campaña y propaganda electoral, si no se ha respetado el silencio electoral, y en base a ese informe técnico se remite a la plena del TCE, y el TCE lo aprueba el informe y emite la sanción con una resolución a la organización política, ¿no? Han habido ya sanciones y hemos aprobado mediante resolución sanciones a organizaciones políticas por no cumplir el régimen de propaganda electoral. Estas sanciones van de 20 salarios mínimos, entre otras sanciones y multas que se han aplicado. Quizás las sanciones no han sido oportunas, no han sido en el momento, pero el CIVDE está elevando los informes a la sala plena, y la organización política que no cumpla o el medio de comunicación que no cumpla estos aspectos es fácil a ser sancionado. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto. Como siempre es un placer conversar con usted. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga buen día.